Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de migrantes mexicanos que enfrentaron lo paranormal durante su viaje hacia el norte. Encuentros aterradores en el camino más peligroso de sus vidas. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los migrantes mexicanos que intentan cruzar hacia Estados Unidos enfrentan uno de los viajes más peligrosos del mundo, atravesando desiertos mortales donde el calor del día puede matar en horas, montañas donde el frío nocturno congela, ríos donde la corriente arrastra sin piedad, y territorios controlados por carteles donde ser descubierto significa secuestro, extorsión, violación o muerte. Miles han muerto en el intento, sus cuerpos quedando en el desierto, en barrancos, en el río, sin identificación, sin que sus familias sepan qué les pasó, convirtiéndose en estadísticas sin nombre. Algunos migrantes han aprendido que hay tramos del desierto donde encuentras ropa y mochilas esparcidas, pero nunca cuerpos, donde algo se lleva a la gente, dejando solo sus pertenencias, o casas de seguridad donde coyotes los encierran, que tienen habitaciones donde nadie puede dormir, porque escuchan llantos y súplicas de quienes murieron ahí en secuestros anteriores, o compañeros de viaje que caminan junto a ti durante días, pero que cuando llegas a punto de reunión con el coyote, descubres que ese compañero murió hace años en ese mismo camino y que su espíritu sigue intentando cruzar eternamente. Hay altares improvisados en el desierto, marcando lugares donde grupos enteros perecieron de sed, donde encuentras botellas de agua dejadas por organizaciones humanitarias, pero que cuando las abres están llenas de arena, aunque estaban selladas, y zonas donde el GPS deja de funcionar, donde brújulas giran sin control, donde caminas en círculos durante horas, aunque estás seguro de ir en línea recta, como si el desierto mismo no quisiera dejarte pasar. Y apariciones de la Llorona en el río, de mujeres ahogadas que intentan jalar a otros migrantes al agua, y de niños perdidos llorando en la oscuridad, que cuando los sigues para ayudarlos, te llevan más profundo al desierto, donde no hay retorno. Me llamo Marcela, tengo 34 años. Hace 6 años intenté cruzar la frontera desde Sonora hacia Arizona, viaje que había planeado durante 2 años, ahorrando cada peso, haciendo arreglos para que mis hijos quedaran con mi mamá en Oaxaca mientras yo cruzaba, con promesa de traerlos cuando estuviera establecida del otro lado, cuando tuviera trabajo y pudiera darles vida mejor que la pobreza que teníamos en México. Contraté coyote con referencias, pagué $5,000 que representaban todos mis ahorros, más dinero prestado de familiares. Me dijeron que el viaje tomaría 3 días caminando por desierto de Sonora, que era ruta relativamente segura, que el coyote conocía el camino perfectamente, que llegaría a Arizona, donde Contacto me recogería, y me llevaría a Phoenix, donde tenía tía que me ayudaría a establecerme. El grupo con el que viajé era de 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres, incluyéndome, todos de diferentes partes de México, todos con historias de por qué cruzaban, todos con sueños de vida mejor. El coyote era hombre de como 40 años, serio, experimentado, llevaba GPS, brújula, mapas, sabía exactamente qué hacer. Salimos de Altar, Sonora, en camioneta que nos llevó hasta borde del desierto donde empezaría nuestra caminata. Era julio, calor extremo. El coyote nos advirtió que caminaríamos principalmente de noche para evitar calor del día, que descansaríamos durante horas más calientes bajo cualquier sombra que encontráramos, que debíamos racionar agua cuidadosamente, porque aunque llevábamos provisiones, el desierto era implacable. Las primeras 2 noches fueron difíciles, pero manejables. Caminamos durante horas bajo estrellas, el coyote guiándonos con confianza,
Descansamos durante el día sudando bajo arbustos escasos, bebiendo agua tibia de nuestras botellas, comiendo poco para conservar energía. Algunos del grupo ya mostraban signos de agotamiento, ampollas en pies, deshidratación a pesar de beber agua, pero todos continuábamos, sabiendo que retroceder no era opción. En la tercera noche, como a las 2 a.m., cuando estábamos en parte particularmente desolada del desierto, sin vegetación, solo arena y rocas hasta donde la vista alcanzaba, uno de los hombres del grupo, llamado Miguel, gritó que veía algo adelante, que veía luces, que había estructura. Todos miramos en dirección que señalaba, y efectivamente, como a 500 metros de distancia, había algo que parecía ser edificio pequeño o estructura, con luz tenue saliendo de ventanas. El coyote se mostró confundido, revisó su GPS, su mapa, dijo que según sus instrumentos no debería haber nada ahí, que estábamos en medio de desierto donde no había asentamientos humanos por kilómetros. Pero la estructura era claramente visible y varios del grupo, desesperados por descanso, por posibilidad de encontrar más agua, insistieron en ir a investigar. El coyote dudó, pero eventualmente accedió, diciendo que verificaríamos qué era, pero que no nos quedaríamos si parecía sospechoso. Caminamos hacia la estructura. Conforme nos acercábamos, pudimos ver que era como casa vieja de adobe, estilo rancho antiguo, con techo parcialmente derrumbado, pero con paredes mayormente intactas. Y en el centro del patio, frente a la casa, había un pozo de piedra con brocal alto, y la luz que habíamos visto venía de lámpara de aceite antigua colocada en el borde del pozo. No había señales de vida humana reciente, no había vehículos, no había ropa tendida, nada que indicara que alguien vivía ahí, pero la lámpara estaba encendida, ardiendo con flama constante, aunque no había viento que debería haberla apagado en desierto abierto. El coyote nos dijo que esperáramos, que él verificaría la casa primero. Se acercó cautelosamente, llamó: ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta. Entró a la casa, salió minutos después, dijo que estaba abandonada, que parecía haber estado vacía durante años, décadas tal vez, pero que extrañamente había suministros adentro, latas de comida viejas pero selladas, frascos de agua, como si alguien hubiera dejado provisiones hace mucho tiempo. Algunos del grupo querían entrar a la casa, descansar ahí, pero el coyote dijo que no, que algo se sentía mal, que deberíamos continuar. Pero Miguel, el hombre que había visto la estructura primero, se acercó al pozo, dijo que escuchaba agua, que podíamos rellenar nuestras botellas. Se asomó al pozo y su expresión cambió inmediatamente, de curiosidad a horror absoluto. Retrocedió del pozo, gritando, diciendo que había visto algo ahí abajo, que había cuerpos en el agua, que veía caras mirándolo desde la profundidad. Varios corrimos al pozo para verificar, incluida. Nos asomamos y en la oscuridad del pozo, iluminada débilmente por la lámpara, pudimos ver que efectivamente había algo en el agua abajo, formas que parecían ser cuerpos flotando, pero era difícil distinguir claramente en la oscuridad y con el reflejo del agua. El coyote tomó una piedra, la dejó caer al pozo para medir profundidad por el sonido. La piedra cayó y escuchamos splash cuando golpeó el agua, pero el sonido parecía venir de mucho más profundo de lo que un pozo normal debería ser. Y después del splash, escuchamos algo más, voces, múltiples voces susurrando, diciendo: «Ayúdennos, sáquennos, tenemos sed, tenemos calor». Todos retrocedimos del pozo inmediatamente, aterrados. El coyote gritó que nos alejáramos, que saliéramos de ahí inmediatamente. Empezamos a correr, alejándonos de la casa y el pozo, pero cuando habíamos corrido como 100 metros y volteamos para mirar atrás, la casa había desaparecido. No había estructura, no había pozo, no había lámpara, solo desierto vacío bajo la luna, como si nunca hubiera estado ahí. Revisamos GPS, revisamos la arena. Caminamos de regreso al lugar exacto donde habíamos estado, usando nuestras propias huellas en la arena para guiarnos, pero no encontramos nada, absolutamente nada,
ni ruinas, ni indicación de que alguna vez hubiera habido construcción ahí. El coyote estaba visiblemente perturbado. Nos dijo que había escuchado historias sobre el pozo fantasma del desierto de Sonora, leyenda entre coyotes y migrantes sobre un pozo que aparece a grupos que están perdidos o en peligro extremo, que promete agua y refugio, pero que en realidad es una trampa, que los que beben del agua o entran a la casa quedan atrapados, sus espíritus uniéndose a los otros que murieron ahí, atrayendo más víctimas. Nos dijo que teníamos suerte de no haber bebido del agua, de no haber entrado a la casa a descansar, que grupos anteriores habían desaparecido completamente después de encontrar el pozo, que sus cuerpos nunca fueron encontrados, que aparentemente el pozo los tomó, agregándolos a su colección de almas atrapadas que llamaban desde la profundidad. Continuamos nuestro viaje, más asustados, más cautelosos, el grupo ahora unido por experiencia compartida de haber escapado de algo que no podíamos explicar. Miguel, el hombre que había visto el pozo primero, estaba particularmente traumatizado. Decía que las caras en el agua lo habían mirado directamente, que le habían suplicado que se uniera a ellos, que nunca olvidaría sus expresiones de sufrimiento eterno. Llegamos a Arizona 2 días después, exhaustos, deshidratados, pero vivos. El contacto nos recogió como planeado, nos llevó a Phoenix. Yo eventualmente logré establecerme, traer a mis hijos, construir vida en Estados Unidos como había soñado. Pero nunca olvidé el pozo, las voces llamando desde la oscuridad, la casa que desapareció como si nunca hubiera existido. He escuchado desde entonces otras historias de migrantes que encontraron el pozo, algunos que bebieron del agua y que después desarrollaron enfermedades extrañas, fiebres que no cedían, sed que nunca se saciaba sin importar cuánto bebieran, como si el pozo los hubiera marcado. He escuchado de grupos que entraron a la casa a descansar y que nunca salieron, que cuando otros migrantes pasaron por la zona días después, encontraron solo mochilas y ropa esparcida, pero sin cuerpos, sin señales de lucha, solo pertenencias abandonadas, como si sus dueños hubieran sido succionados del mundo físico. Yo aprendí que el desierto de Sonora no solo mata por calor o sed. Hay cosas ahí que matan de formas que no aparecen en estadísticas oficiales, que no pueden ser explicadas por forenses o Border Patrol. Lugares y presencias que han existido mucho antes de que la frontera existiera, que han cobrado vidas de viajeros durante siglos, indígenas, colonizadores, bandidos y ahora migrantes, todos cayendo a las mismas trampas sobrenaturales que el desierto guarda. Y que cuando cruzas, debes confiar en tus instintos. Si algo se siente mal, si encuentras refugio o agua en lugar donde no debería haber nada, si escuchas voces llamándote cuando sabes que no hay nadie cerca, debes resistir la tentación, debes seguir caminando sin importar cuán desesperado estés, porque en el desierto, las cosas que parecen salvarte frecuentemente son las que te condenan. Me llamo Rodrigo. Tengo 29 años. Hace 4 años crucé la frontera desde Tamaulipas hacia Texas. Viaje que resultó ser pesadilla más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. No por Border Patrol o por peligros del cruce mismo, sino por lo que experimenté en casa de seguridad, donde el coyote nos mantuvo durante 5 días esperando que las cosas se calmaran antes de continuar hacia Houston. Había pagado $4,500 a organización de coyotes que operaba en Reynosa. Me prometieron que me llevarían a Houston en menos de una semana, que tenían ruta segura, contactos confiables, que todo estaba arreglado. El grupo con el que viajé era de 15 personas, familias, hombres solos como yo, todos con destinos en Texas o más allá. Cruzamos el Río Grande de noche en balsa inflable, mojándonos todos, perdiendo algunas de nuestras pertenencias en el agua, pero llegando al lado americano sin ser detectados por Border Patrol. Nos recogió camioneta, nos llegaron manejando durante horas por caminos rurales de Texas,
eventualmente llegando a casa aislada en medio de rancho, rodeada de campos vacíos, sin casas vecinas a la vista. El coyote que manejaba la casa nos dijo que nos quedaríamos ahí unos días mientras arreglaban transporte hacia nuestros destinos finales, que era protocolo normal, que no nos preocupáramos. La casa era vieja, de madera, 2 pisos, con pintura descascarada, ventanas rotas que habían sido cubiertas con tablas, patio lleno de maleza. Adentro, la casa estaba en peor condición. Muebles rotos, paredes con moho, pisos crujientes y olor terrible a humedad y algo más que no pude identificar inicialmente. Nos asignaron habitaciones, hombres en primer piso, familias en segundo piso. Nos dijeron que no hiciéramos ruido, que no saliéramos de la casa bajo ninguna circunstancia, que ellos traerían comida diariamente. La primera noche fue incómoda pero manejable. Dormimos en pisos o en colchones viejos que estaban llenos de manchas y olían mal, compartiendo espacio, intentando descansar después del cruce agotador. Pero la segunda noche empezaron las cosas que no podía explicar. Como a las 3 a.m., desperté escuchando llantos de mujer viniendo de algún lugar de la casa, no del segundo piso donde estaban las familias, sino parecía venir de las paredes mismas. Llantos desesperados, suplicantes, diciendo, por favor déjenme ir, ya pagué, quiero ir a casa. Me levanté, verifiqué con otros hombres que también estaban despiertos, todos habían escuchado lo mismo. Uno de ellos, hombre mayor llamado José, me dijo en susurro que probablemente era mujer del segundo piso teniendo pesadilla, que no hiciéramos caso. Pero los llantos continuaron durante horas, moviéndose por la casa, a veces cerca, a veces lejanos, siempre con las mismas palabras suplicantes. Al día siguiente, pregunté a las mujeres del segundo piso si alguna había estado llorando durante la noche. Todas negaron, dijeron que habían dormido profundamente, pero admitieron que habían escuchado cosas también, pasos pesados en el pasillo aunque nadie había caminado, puertas abriéndose y cerrándose solas, susurros en idiomas que no reconocieron. La tercera noche fue peor. Los llantos regresaron, pero ahora acompañados de gritos, múltiples voces gritando en pánico, diciendo, «Nos van a matar, ayuda, alguien ayúdenos». Sonidos de violencia, golpes, como si algo terrible estuviera pasando en habitación adyacente, pero cuando verificábamos, las habitaciones estaban vacías, sin señales de disturbio. Y algunos de nosotros empezamos a ver cosas, sombras moviéndose por esquinas, figuras humanas paradas en pasillos que desaparecían cuando las mirabas directamente. Y lo más perturbador, en una de las habitaciones del segundo piso, en el closet, alguien encontró manchas oscuras en el piso y paredes, manchas que claramente eran sangre vieja, mucha sangre, como si algo violento había ocurrido ahí. Confrontamos al coyote que venía diariamente a traer comida, le exigimos saber qué había pasado en esta casa, por qué había evidencia de violencia, por qué escuchábamos y veíamos cosas. Él al principio negó, dijo que era casa vieja, que probablemente las manchas eran de animales, que los sonidos eran la casa asentándose. Pero uno de los hombres del grupo, que había cruzado anteriormente y conocía el negocio, lo presionó, le dijo que sabíamos que algo malo había pasado ahí, que teníamos derecho a saber. Finalmente, el coyote admitió parte de la verdad. Nos dijo que la casa había sido usada por su organización durante años como casa de seguridad para migrantes esperando transporte, pero que hace 3 años había habido un incidente. Grupo de 20 migrantes que habían estado ahí esperando habían sido secuestrados por un cartel rival. El cartel había entrado a la casa, había torturado y asesinado a varios de los migrantes que no podían pagar rescate adicional, y había tomado a otros para vender o usar como esclavos. Los cuerpos de los asesinados habían sido removidos, la casa había sido limpiada, pero desde entonces, cada grupo de migrantes que se quedaba ahí reportaba experiencias paranormales,
Escuchaban a las víctimas reviviendo sus últimos momentos de terror, veían sus espíritus vagando por la casa, atrapados en el lugar de su muerte traumática. El coyote dijo que no tenían otra casa disponible en esa zona, que necesitaban quedarse ahí hasta que arreglaran transporte, que solo eran unos días más. Pero varios del grupo, aterrorizados por la revelación y por las manifestaciones, exigieron ser movidos inmediatamente. Dijeron que preferían arriesgar ser capturados por Border Patrol que quedarse en casa embrujada por víctimas de asesinatos. Yo estaba dividido, tenía miedo, pero también había pagado todo mi dinero, no tenía forma de regresar a México, no tenía opción más que continuar. Decidí quedarme junto con otros que tampoco tenían alternativa real. Las siguientes 2 noches fueron pesadilla absoluta. Las manifestaciones se intensificaron, como si los espíritus supieran que éramos menos ahora, que podían interactuar más directamente con nosotros. Veíamos figuras completas ahora, hombres y mujeres golpeados, con heridas visibles, caminando por la casa, mirándonos con expresiones de terror permanente, algunos señalando hacia closet y sótano, donde aparentemente habían sido más torturas. En la 5ª noche no pude más. Bajé al sótano que habíamos evitado hasta entonces. Necesitaba saber qué tan malo había sido. Necesitaba entender. El sótano estaba oscuro, sin electricidad. Usé la linterna de mi celular, y lo que vi me traumatizó permanentemente. Las paredes del sótano estaban cubiertas de manchas de sangre. No solo manchas, sino también mensajes escritos con sangre. Mensajes en español diciendo ayuda, familia, nombres de personas, súplicas finales de víctimas que sabían que iban a morir. Y en el piso había cadenas todavía clavadas en concreto, cadenas que claramente habían sido usadas para mantener gente cautiva. Subí del sótano corriendo, vomité por la intensidad de lo que había visto, por la comprensión de cuánto sufrimiento había ocurrido en esta casa. Esa noche le dije al coyote que nos sacara inmediatamente o que llamaría a la policía yo mismo, que no importaban las consecuencias, que no podía pasar otra noche ahí. Finalmente, el coyote arregló transporte de emergencia, nos sacó al día siguiente, nos llevó a Houston, donde nos dispersamos a nuestros destinos. Yo llegué a mi destino final, empecé trabajo, intenté establecerme, pero las imágenes de esa casa nunca me dejaron. Durante meses tuve pesadillas, veía las caras de las víctimas, escuchaba sus gritos, sentía culpa de haber dormido en lugar donde habían sufrido tanto, donde habían muerto suplicando ayuda que nunca llegó. Busqué terapia, intenté procesar el trauma, pero es difícil explicar a un terapeuta americano que no habla español sobre casa embrujada en Texas donde el cartel mexicano había torturado migrantes. Investigué después, usando internet, buscando reportes de desapariciones de migrantes en esa área de Texas. Encontré algunos reportes de 2019 sobre un grupo de migrantes que habían desaparecido, que familias en México habían reportado perdido contacto, pero nunca había habido una investigación seria, nunca habían encontrado cuerpos, el caso había quedado sin resolver, agregado a estadísticas de miles de migrantes desaparecidos cada año. Yo aprendí que las casas de seguridad donde coyotes mantienen a migrantes no siempre son seguras, que muchas han sido escenas de violencia terrible, de secuestros, de torturas, de asesinatos, que los migrantes somos mercancía para organizaciones criminales, que nuestra vida vale menos que el dinero que pueden extraer de nosotros o de nuestras familias, y que cuando has vivido en lugar donde tanta muerte y sufrimiento ocurrió, cuando has compartido espacio con espíritus de las víctimas que murieron en circunstancias horribles, quedas marcado, llevas esa experiencia contigo y aunque logres cruzar, aunque logres construir vida en Estados Unidos, nunca realmente escapas de las sombras de los que no lo lograron. Me llamo Elena. Tengo 38 años. Hace 7 años crucé desde Chiapas hacia Estados Unidos. Viaje largo que tomó más de un mes,
atravesando todo México en autobuses y trenes, después cruzando desierto de Sonora hacia Arizona. Durante ese viaje conocí a muchas personas, algunos que viajaban solas como yo, otros en grupos, todos con historias de por qué dejaban México, todos con esperanzas de vida mejor. Uno de los compañeros que conocí durante el viaje se llamaba David, hombre de como 30 años, callado, serio, que se unió a nuestro grupo en Hermosillo cuando estábamos preparando el cruce final del desierto. Éramos grupo de 9, 6 hombres y 3 mujeres, guiados por Coyote que prometía llevarnos a Arizona en 3 días de caminata. David era diferente de los demás. Mientras otros charlábamos, compartíamos comida, nos quejábamos del calor. Él permanecía en silencio, caminaba apartado del grupo, solo hablaba cuando le preguntábamos directamente algo. Pero era servicial. Cuando alguien necesitaba ayuda con mochila pesada, David ofrecía cargarla. Cuando alguien se quedaba atrás por cansancio, David esperaba con ellos, se aseguraba de que pudieran continuar. Durante las 3 noches de caminata por desierto, David caminó constantemente conmigo, a mi lado o justo detrás de mí, como si estuviera protegiéndome. Yo apreciaba su presencia, me hacía sentir más segura en grupo mayoritariamente masculino. Aunque nunca tuvimos conversación profunda, su compañía silenciosa era confortante. En la tercera noche, cuando estábamos cerca de llegar al punto de recogida donde vehículo nos esperaría del lado americano, el Coyote llamó a todos para hacer conteo final antes de proceder, asegurarse de que todos estábamos listos para el sprint final hacia el punto de truce. Contó, recontó y dijo algo que me confundió. Dijo, somos 8, faltan 1. Yo inmediatamente dije que no, que éramos 9, que David estaba justo detrás de mí. Volteé para señalar a David, pero cuando miré, no estaba ahí, había desaparecido. Preguntamos si alguien había visto a David. Varios dijeron que sí, que había estado con nosotros durante toda la noche, pero ahora que tratábamos de ubicarlo, nadie podía decir exactamente dónde estaba. Buscamos alrededor del área donde habíamos parado, llamamos su nombre, pero no hubo respuesta. No había rastro de él. El Coyote se mostró cada vez más perturbado. Nos preguntó que describiéramos a David, qué estaba usando, cómo se veía. Describimos su apariencia, ropa oscura, mochila gris, cara seria con barba de varios días. El Coyote se puso pálido, sacó su teléfono, nos mostró foto, preguntó si este era el David que habíamos visto. La foto mostraba a hombre que se parecía mucho a quien habíamos conocido como David, pero la foto era vieja, y el Coyote explicó que este hombre, David Ruiz, había sido migrante que él había guiado hace 5 años, que había muerto en el desierto durante el cruce, que su cuerpo había sido encontrado días después por Border Control y que su familia en México había sido notificada. Nos dijo que David Ruiz había sido hombre bueno, que había ayudado a otros durante el viaje, que cuando se estaba muriendo de deshidratación, había dado su agua restante a mujer del grupo que tenía hijos esperándola, que había sacrificado su vida para salvarla de ella. Y desde su muerte, coyotes que usaban esta ruta ocasionalmente reportaban ver a David, que se unía a grupos, que ayudaba a migrantes en peligro, que aparecía cuando alguien necesitaba protección o guía. El Coyote nos dijo que era conocido entre coyotes como el guardián del desierto, el espíritu de David que había decidido quedarse, que continuaba su viaje eternamente ayudando a otros a cruzar de forma segura, protegiendo especialmente a mujeres solas como yo, asegurándose de que nadie más muriera en el desierto como él había muerto. Otros miembros del grupo se mostraron escépticos, dijeron que debía ser persona diferente, que coincidencia de nombres y apariencia no significaba que habíamos viajado con un fantasma. Pero cuando llegamos al punto de recogida y revisamos nuestras pertenencias, encontramos cosas que no podíamos explicar. Yo encontré en mi mochila botella de agua extra que no había empacado, botella llena que aparentemente alguien había puesto ahí sin que yo notara. Otra mujer del grupo encontró su mochila significativamente más ligera, como si alguien hubiera redistribuido peso para hacerle más fácil la caminata. Y uno de los hombres que estaba cojeando por ampollas encontró que sus botas habían sido amarradas diferentemente, técnica que reducía fricción en sus talones,
técnica que él no conocía, pero que claramente alguien había aplicado mientras él dormía. Todas estas ayudas pequeñas, todas estas intervenciones gentiles, eran exactamente el tipo de cosas que David había estado haciendo durante el viaje, y ahora que sabíamos que posiblemente había sido un espíritu, no persona viva, las acciones tomaban significado más profundo. Eran evidencia de que realmente habíamos sido acompañados por un protector sobrenatural. El coyote nos dijo que deberíamos sentirnos afortunados, que los grupos que David acompañaba siempre llegaban a salvo, que nunca había perdido migrante cuando David estaba presente, que era una bendición ser escogido por el guardián del desierto, y que cuando llegáramos a nuestros destinos deberíamos hacer una ofrenda, encender una vela por David Ruiz, agradecer su protección y su sacrificio continuo. Llegamos a Arizona sin mayores incidentes, el contacto nos recogió y nos dispersamos a nuestros destinos diferentes. Yo llegué a Los Ángeles, donde tenía un primo. Empecé trabajo como limpiadora, eventualmente logré establecerme, traer a mi hija de México, construir una vida modesta pero estable. Pero nunca olvidé a David, el compañero silencioso que caminó conmigo por el desierto, que me protegió sin que yo supiera que estaba muerto, que continuaba su viaje ayudando a otros aunque él mismo nunca llegaría a su destino. Hice un altar pequeño en mi departamento, con fotos y una vela, donde rezo por David Ruiz, donde agradezco su protección, donde pido que algún día encuentre paz y pueda descansar en lugar de caminar eternamente por el desierto. He escuchado de otros migrantes que cruzaron por rutas similares. Varios reportan haber visto o viajado con un hombre que coincide con la descripción de David, siempre ayudando, siempre protegiendo, siempre desapareciendo antes de llegar al final. Es una historia conocida entre migrantes de Sonora, el guardián que murió salvando a otros y que decidió continuar salvando desde más allá de la muerte. Yo aprendí que el desierto cobra muchas vidas, pero que algunas de esas vidas se transforman en algo más, en protectores, en guías del desierto, que usan su muerte como forma de prevenir más muertes, que sacrifican su descanso eterno para asegurar que otros lleguen a salvo. Y que cuando cruzas el desierto, especialmente si eres vulnerable, si eres una mujer sola, si eres débil o enfermo, debes estar atento a compañeros que aparecen de la nada, que ayudan sin pedir nada, que desaparecen sin despedirse, porque pueden ser más que humanos, pueden ser guardianes enviados para asegurar que completes el viaje que ellos nunca pudieron terminar. Me llamo Carlos. Tengo 42 años. Hace 8 años, cuando estaba en Tijuana preparando mi cruce hacia San Diego, tuve experiencia que cambió completamente mi comprensión de realidad. Experiencia que compartí con docenas de otros migrantes, pero que nunca podré probar, que suena a locura cuando la cuento, pero que sé que fue absolutamente real. Había estado en Tijuana durante 2 semanas, esperando oportunidad de cruzar, quedándome en albergue para migrantes, gastando mis últimos pesos en comida básica, desesperado porque mi dinero se acababa y aún no tenía plan concreto de cómo cruzar la frontera. Una noche estaba caminando por zonas cerca de la frontera. Era como medianoche, buscando coyote que alguien me había recomendado, cuando vi autobús parado en esquina oscura. Autobús viejo, de modelo de décadas pasadas, sin identificación de compañía, sin número de ruta, solo autobús blanco con ventanas polarizadas. La puerta del autobús estaba abierta y el chofer, hombre mayor con uniforme antiguo, me hizo señal de subir. Me dijo: último autobús hacia el norte, sube si quieres llegar. Dudé, porque no había parada de autobús ahí, porque el autobús parecía demasiado viejo para estar en servicio, pero la promesa de hacia el norte era tentadora. Subí, el interior del autobús estaba lleno, como 40 personas sentadas, todos migrantes claramente, con mochilas, con ropa usada,
con expresiones de cansancio y esperanza. Busqué asiento vacío, encontré uno hacia la mitad del autobús y me senté junto a hombre como de 50 años que me saludó con asentimiento silencioso. El chofer cerró la puerta, arrancó el autobús y empezamos a movernos. Miré por la ventana, esperando ver calles de Tijuana, pero en lugar de eso vi que estábamos manejando por un túnel oscuro, túnel que no reconocí, túnel que parecía ser infinito, sin luces, sin señales, solo oscuridad pasando. Le pregunté al hombre junto a mí dónde estábamos. Él me dijo, en el camino entre, no te preocupes, llegaremos. No entendí qué significaba entre, pero algo en su tono me dijo que no debía preguntar más. El viaje continuó durante lo que parecieron horas, aunque mi reloj se había detenido, marcaba la misma hora que cuando había subido. Los otros pasajeros estaban mayormente en silencio, algunos dormían, otros miraban por ventanas, aunque no había nada que ver excepto oscuridad. Algunos susurraban oraciones. Después de tiempo indeterminado, el autobús empezó a disminuir velocidad. El túnel empezó a iluminarse gradualmente y salimos a superficie. Pero no estábamos en Tijuana ni en San Diego, estábamos en lugar que no reconocí. Parecía ser un desierto bajo luna llena, con estructuras antiguas visibles en la distancia, pirámides o ruinas. El autobús se detuvo en lo que parecía ser una estación antigua, edificio de adobe con un letrero que decía en español antiguo, Estación del Camino Final. El chofer anunció, primera parada, 15 minutos. Algunos pasajeros bajaron, caminaron hacia el edificio, pero la mayoría permanecimos en autobús, instinto diciéndonos que bajar sería error. Miré por la ventana y vi cosas que no podían ser reales. Vi a gente vestida de ropa de diferentes épocas. Vi indígenas con atuendos prehispánicos mezclados con colonizadores españoles. Vi revolucionarios con cartucheras. Vi braceros de los años 50 con sombreros, todos caminando por la estación como si fuera normal, como si diferentes tiempos coexistieran en este lugar. El hombre junto a mí me dijo, esta es la estación donde todos los caminos se encuentran, donde migrantes de todos los tiempos pasan. Algunos continúan al norte, otros se quedan aquí porque no pueden o no quieren seguir adelante. Le pregunté si estábamos muertos, si esto era algún tipo de purgatorio. Él sonrió tristemente, dijo, algunos lo estamos, otros todavía no. Este autobús lleva a ambos, es decisión de cada uno si baja aquí o continúa. Sentí terror, entendiendo que había subido a un autobús que no era completamente de este mundo, que transportaba no solo a los vivos, sino también a los muertos, todos viajando hacia el norte por razones diferentes. Decidí no bajar, quedarme en mi asiento, esperar que el autobús continuara. Después de 15 minutos, el chofer llamó a los que habían bajado. Algunos regresaron, otros no, permaneciendo en la estación, aparentemente habiendo decidido quedarse en este limbo entre vida y muerte, entre México y Estados Unidos, entre pasado y presente. El autobús continuó, de vuelta al túnel oscuro, y después de más tiempo indeterminado, salimos de nuevo a superficie, esta vez al lugar que reconocí. Era San Diego, California, específicamente zona cerca de frontera, y era de día, aunque cuando había subido al autobús era medianoche. El chofer anunció, última parada, todos bajan. Los pasajeros empezamos a bajar, y mientras bajaba, le pregunté al chofer cómo había cruzado, si Border Patrol no nos había detenido. Él sonrió, dijo, este autobús cruza por caminos que ellos no patrullan, caminos que existieron antes de que hubiera frontera,
caminos que seguirán existiendo después de que fronteras desaparezcan, llevando a desesperados de un lado al otro, cobrando precios que no siempre son en dinero, sino en partes de tu alma, de tu realidad, de tu certeza sobre qué es posible y qué es imposible. Yo aprendí que la frontera entre México y Estados Unidos no es solo una línea física, es una división entre mundos, entre realidades, entre vida y muerte para muchos que intentan cruzarla, y que hay caminos que no están en mapas, transportes que no están registrados, formas de cruzar que van más allá de lo que Border Patrol o autoridades pueden controlar o entender, porque existieron antes de fronteras modernas y seguirán existiendo, llevando a los desesperados de un lado al otro, cobrando precios que no siempre son en dinero, sino en partes de tu alma, de tu realidad, de tu certeza sobre qué es posible y qué es imposible.